Encantado. Muchas gracias por la invitación a acompañarnos esta tarde. Entonces, vamos acá. Un segundo, vamos a ver. Acá está. ¿Y me pueden confirmar que se ve bien? Sí, se ve bien. Excelente, súper. Entonces, bueno, quiero partir por agradecer la invitación a acompañarlos esta tarde en otra clase de este diplomado, donde vamos a conversar sobre radioterapia en pacientes críticos. Primera vez que me toca conversar sobre algo de este tipo, así que ha sido extremadamente desafiante, muy edificante, y solamente para recalcar el enorme trabajo que hacemos en coordinación muchas veces con nuestros amigos de medicina de urgencia y de medicina de intensivo. Entonces, perdón, algo pasó acá. Un segundo, disculpen. Ahí está. Entonces, a modo de objetivos de esta sesión, vamos a retomar algunas de las cosas que conversamos en la primera sesión que estuvimos juntos en este diplomado, algunos principios básicos sobre radioterapia y la relación que tienen con toxicidades agudas y tardías. Vamos a nombrar algunos de los efectos adversos que pueden motivar un manejo en intensivo. Me interesa mucho que conozcan el flujo de trabajo de un servicio de radioterapia y qué significa que tengamos que eventualmente tratar a un paciente crítico y finalmente promover, como siempre, una actitud proactiva de colaboración multidisciplinaria entre medicina de urgencias, medicina intensiva y radioterapia. Y también, como conversábamos, siempre existe este estereotipo respecto a qué es la radioterapia, quién es el radiooncólogo. Y efectivamente somos especialistas médicos que estamos involucrados en el cuidado de los pacientes con cáncer en cada una de las etapas de la enfermedad. La radioterapia de por sí, como hemos conversado en otras sesiones, es parte de la canasta GES de 19 cánceres y también de cuidados paliativos. Y es fundamental que cuando estamos pensando en intensivo sepamos sobre cáncer y sobre radioterapia, porque no solo porque la radioterapia es parte esencial del tratamiento oncológico, sino que también porque existen complicaciones de tratamientos oncológicos como ya hemos partido conversando con Diego en la sesión anterior, que motivan hospitalizaciones e incluso hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos. Estas toxicidades pueden eventualmente confundirse con progresión tumoral o infecciones, pueden sobreagregarse incluso, por ende es fundamental que las conozcamos y hay que tener en cuenta que las toxicidades tardías también pueden presentarse como emergencias o pueden presentarse en el contexto de una hospitalización en una unidad de cuidados intensivos. Y cuando hablamos de toxicidad grave a la radioterapia, aquella que motiva hospitalización, cuidados intensivos o que eventualmente puede ser sujeto de mortalidad, hay que tener en claro algunos principios que son un poco distintos a cuando hablamos de toxicidad en la sesión anterior. Lo primero es que en general la toxicidad aguda llegue a ser grave es raro, ¿ya? Que la toxicidad aguda llegue a ser grave es algo muy raro, ocurre más cuando combinamos radiación y quimioterapia y como toxicidad grave tiende a estar más relacionada a tratamientos combinados donde el agente sistémico juega un rol importante. Lo primero es tener en cuenta que con la toxicidad para que llegue a ser llegue a ser de una importante magnitud, que llegue a ser grave, es directamente proporcional a la cantidad de radiación que se ha acumulado. En otras palabras, cuando estamos llegando hacia el final de un tratamiento y los días inmediatamente después. Si estamos partiendo un tratamiento con radiación y en la segunda fracción ocurre algo, eso no es toxicidad asociada a la radiación y menos toxicidad grave. La historia más común es que un paciente cuando llega a ser una toxicidad grave es porque o está terminando su tratamiento o lo terminó recién. Y siempre cuando un paciente que está en radioterapia requiere de un manejo médico que motiva incluso una entrada a una unidad de cuidados intensivos, siempre hay que considerar fenómenos sobreagregados, ¿ya? Nunca se queden con la idea de que porque está en radioterapia pasó esto. Y lo otro es que hay que tener en cuenta que la toxicidad tardía, aquella que ocurre meses a años después de un tratamiento, tiende a tener una instalación que es más progresiva. No es como, no es ictal, sino que más bien, por ejemplo, empieza un cuadro de una semana, 10 días. Generalmente tienen un
una presentación más bien larvada, que con el paso de los días empieza a escalar hasta llegar a requerir un manejo con mayor supervisión médica. Y solamente recordarles que la toxicidad aguda asociada a la radioterapia ocurre principalmente por la disrupción de epitelios y por ende es una toxicidad que ocurre generalmente de días a semanas de comenzado un tratamiento, o sea, pronto a terminar, mientras que la toxicidad tardía incluso llegando a sus etapas más graves, ocurre principalmente por fibrosis y daño vascular más bien tardío, que finalmente son como una suerte de continuo, pero en el cual tenemos que tener en cuenta que aquellos pacientes que tienen mayor toxicidad aguda también tienen mayor riesgo de generar más toxicidad tardía en el tiempo. Y aquí es fundamental, solo como recordatorio, de que ante ustedes que no son el especialista en radioterapia, hay ciertos aspectos que es importante que conozcan respecto a la temporalidad de un tratamiento, para qué se entregó, cuánta radiación recibió, fue o no con quimioterapia, era para curar o para paliar, y tengan un umbral muy bajo para interconsultar al radiooncólogo para tratar de recomponer esta historia. Cuando hablamos de toxicidades agudas, como comentábamos anteriormente, existen muchas que pueden motivar consultas en urgencia, pero la gran mayoría de ellas no van a necesitar un manejo en una unidad de cuidados intensivos. Pero existen algunas toxicidades relativamente agudas que sí. La neumonitis por radiación no ocurre durante el tratamiento ni inmediatamente, sino que ocurre generalmente dentro de los primeros 6 meses posterior a completado un tratamiento. Generalmente uno dice 2 a 6 meses, 6 semanas a 6 meses. Y acá es importante que pueda ocurrir con cualquier forma de radiación al tórax, pero teniendo en cuenta que generalmente son tratamientos con altas dosis de radiación. Y lo otro es que son tratamientos donde generalmente se entregan dosis que son tan altas, que buscan casi siempre una cura tumoral por sí mismo. Es raro que ocurran tratamientos adyuvantes. Depende, como les comentaba, el tipo de tratamiento y el tipo de volumen que fue tratado. En quienes más ocurre en aquellos pacientes que fueron tratados por cáncer de pulmón localmente avanzado. Y es un proceso, como les comentaba, más bien subagudo. O sea, aparte con disnea con ejercicio, todo, pero después se empieza a agregar un poco de fiebre baja, dolor torácico, disnea, y esto puede incluso requerir manejo en UCI. Y lo otro es que puede haber una disociación entre los cambios en las imágenes y los síntomas, entonces hay que tener eso bien en cuenta y recabar bien el antecedente de la radiación. Como conversaron también con Diego, hoy en día, en la medida en que entregamos más tratamientos donde se combinan radiación y terapia sistémica, sea quimioterapia citotóxica, inmunoterapia, inhibidores de tirosina quinasa, pueden haber distintos tipos de manifestaciones de daño pulmonar asociado tanto a radiación como a distintas de estas terapias sistémicas. Y lo importante, cuando predomina el componente de radiación, generalmente hay una manifestación más bien geométrica. Componentes difusos tienden a privilegiar más bien que haya un componente de hipersensibilidad del pulmón a una terapia sistémica, pero tengan en cuenta que hoy en día finalmente ambos fenómenos pueden colisionar, por así decirlo. Y acá es importante distinguir en cierta medida porque se tratan con corticoides a distintas dosis, pero en general tengan en cuenta que el tratamiento, salvo descartar infecciones y corticoides, va a ser un poco genérico desde ese punto de vista. Y lo importante que sabemos de la neumonitis por radioterapia cuando requiere de intubación en general es un fenómeno de mal pronóstico, porque comúnmente ya se ha instalado una fibrosis que para adelante puede limitar la sobrevida en el tiempo. Y siempre, siempre descarten que haya una infección sobreagregada. La mucositis o la esofagitis severa es muy raro que llegue a motivar una consulta en UCI, ¿ya? Y acá lo importante es descartar que un paciente que está en tratamiento con radiación, que está desarrollando mucositis o esofagitis severa, que motiva una hospitalización, si ese paciente requiere finalmente manejo en UCI, lo más común es porque hay un fenómeno sobreagregado. En otras palabras, estaba con mucositis, se sobreinfectó, estaba con mucositis, mala alimentación, pasó alguna otra cosa, se infartó.
pero tengan mucho cuidado que la mucositis severa por sí sola motive manejo en UCI es extremadamente infrecuente. Y acá lo que sí hay que tener en cuenta es de que las que más pueden provocar manejo en UCI son aquellas toxicidades que pues, las llamamos como no tan agudas o más bien tardías. Y en ellas hay que tener un umbral de sospecha relativamente bajo. Acá el mecanismo de daño es completamente distinto. Se produce por fibrosis y por atrofia de los tejidos y varias de ellas responden a causas o a daños estructurales en distintos tejidos, como son la hematuria severa por cistitis, hemorragia digestiva alta o baja, la presencia de fístulas o de estenosis. Y acá lo importante es que ustedes tengan un umbral bajo para llamar a radioterapia para recomponer una historia, en otras palabras, para decir cuánta radiación recibió, fueron dosis que podrían explicar este daño estructural que estamos enfrentando o no, y por lo mismo, como generalmente son mecanismos que apelan a la estructura del tejido, requieren generalmente de una solución estructural, como decimos nosotros, básicamente de llamar a cirugía, porque requieren en la gran mayoría de las ocasiones o un manejo endoscópico directo o simplemente una resección quirúrgica del tejido afectado. Pasando a otro aspecto fundamental de cuando hablamos sobre radioterapia en pacientes críticos, es que hay que conocer que muchos pacientes oncológicos, estando en tratamiento, pueden tener necesidad de tratamiento en una unidad de cuidados intensivos, o por otra parte, pacientes oncológicos, estando en cuidados intensivos, podemos plantear la eventual necesidad de un tratamiento con radioterapia. Cuando ese es el caso, la gran mayoría de las veces es un tratamiento con intención paliativa. Y como concepto, la radioterapia paliativa en general son tratamientos que son cortos, que buscan paliar un síntoma, que tienen poca toxicidad, pero tenemos que tener en cuenta que un paciente vaya a eventualmente vivir para percibir el beneficio de un tratamiento, sabiendo que los suelen no ser inmediatos, y tengan en cuenta que un paciente que haya recibido radioterapia no es contraindicación para recibir radioterapia paliativa. Así que si ustedes conocen a un paciente en la UCI y se plantea la posibilidad de darle radioterapia como tratamiento paliativo, por favor, nunca lo descarten solamente porque ya recibió radioterapia una vez. Y acá es importante que si se plantea la eventual indicación de radioterapia paliativa por sangrado, obstrucción o eventualmente por dolor en un paciente que pueda estar consciente pero inestable, hay que tener en cuenta que en general, cuando se entrega radioterapia, se entrega en un centro de radiación, donde esto es una máquina que se llama un acelerador lineal, un LINAC. El LINAC, como es una fuente de radiación que emite energía en el rango de megavolts, tiene que estar aislada. Y generalmente están aisladas con plomo y tienen puertas de plomo que se tienen que mover con motores especiales. O sea, un paciente llega hospitalizado, está por fuera de la norma. Lo más común es que los pacientes asisten a la radioterapia en forma ambulatoria. El paciente, acá en el caso que venga desde UCI, puede estar inconsciente, lo cual es muy raro. La gran mayoría de nuestros pacientes son ambulatorios. Y la radiación se entrega en fracciones, o se entrega en sesiones. Así que ya cuando estamos planteando irradiar a un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, hay ciertas complejidades logísticas, que es un paciente que está hospitalizado, que puede estar médicamente inestable en cierta medida, puede estar inconsciente, puede requerir incluso estar en ventilación mecánica. Y como les comentaba, hay que tener mucho cuidado que el acelerador lineal está blindado, por ende el paciente al momento de recibir radiación está solo en la sala. Por ende, la entrada de un equipo de urgencia puede estar con monitores y distintas cosas, pero entrando a la sala, o sea, la entrada a la sala puede tomar no menos de 20-25 segundos. Detrás de cada plan de radioterapia somos un equipo muy grande, un equipo multidisciplinario muy grande que comprende a radiooncólogos, enfermeras, tecnólogos médicos y físicos médicos para poder llevar a cabo este flujo de trabajo en el cual nosotros tenemos que, por así decirlo, replicar a un paciente en un software especializado que se llama un software de planificación. Con eso nosotros entregamos distintas distribuciones de radiación con el objetivo o planificamos distintas distribuciones con el objetivo de
tratar lo que queremos tratar y al mismo tiempo proteger el tejido sano, hacer un control de calidad y finalmente entregar un tratamiento. Y cuando tenemos un paciente que está grave y requiere un eventual tratamiento, ese flujo de trabajo que generalmente toma entre 7 a 10 días hábiles en condiciones normales, se acelera al máximo posible, generalmente tratando de hacerlo en espacios de horas. Por lo tanto, desde el punto de vista del capital humano y el capital de tiempo en máquina, es muy intensivo. Y la respuesta es que sí se puede entregar radioterapia a pacientes en UCI, ya eso es importante, requiere de muchos elementos como extra a lo que es la entrega normal de un tratamiento, pero se puede hacer. Y en estudios poblacionales en el mundo desarrollado, en general esto suele ocurrir más frecuentemente en servicios de radioterapia que están afiliados a hospitales, ¿ya? No siempre los centros de radioterapia están unidos o inmediatamente afiliados a un hospital. Un ejemplo es de que pueden haber centros que están aparte y reciben derivaciones de otros lugares, como también hay muchísimos hospitales que no tienen radioterapia. En nuestro caso, en el Centro de Cáncer de la Universidad, nosotros está al frente del hospital clínico y por otra parte somos un centro que tiene incluso ventilador mecánico en el centro porque tratamos pacientes pediátricos. Por ende, tenemos todas las competencias, las habilidades y la maquinaria necesaria para tratar pacientes que están en UCI, pero siempre si están trabajando afiliados a un centro en radioterapia, pregunten sobre la factibilidad de llevar esto a cabo porque no todo centro tiene las capacidades necesarias para poder hacerlo. Y las indicaciones más frecuentes suelen ser obstrucción bronquial maligna, síndrome de vena cava superior y eventualmente sangrado que es de difícil manejo por vía endoscópica. Y en general se sabe que la necesidad de radioterapia en pacientes con UCI suele ser un marcador de mal pronóstico, pero eso no quita de que planteen la posibilidad de hacerlo porque hoy en día con mejores terapias sistémicas ocurre que hay pacientes que pueden salir adelante frente a un evento agudo que requiera manejo en UCI, que posteriormente se resuelva y después puedan retomar su tratamiento oncológico. En pacientes que están en UCI, que están en radioterapia y que por alguna otra razón necesitan o sea, llegan a estar hospitalizados por alguna otra razón, o sea, si tienen, por ejemplo, otra patología agregada, tienen un infarto, tuvieron una colea aguda, lo que haya, lo que sea, y que estén en radioterapia, es sumamente importante que siempre llamen a radioterapia inmediatamente, porque los tratamientos oncológicos con radiación tienen lo que se llama un tiempo de protracción. En otras palabras, un tiempo durante el cual de producirse una interrupción se puede retomar el tratamiento. Y por otra parte, también ocurre de que hay ciertos tumores en específico en cuales uno debe corregir en cierta medida por los días que no se usó, que no se tuvo radiación para poder cumplir con ciertos tiempos límites para entregar los tratamientos. Entonces, aquí es muy importante evaluar si un paciente está recibiendo radiación con intención curativa o paliativa. Si es curativa, haremos todo lo posible por retomar el tratamiento lo más rápido que se pueda. Si hay una interrupción prolongada o una interrupción que ha producido un importante cambio físico, se puede necesitar hacer un nuevo plan de tratamiento, o sea, partir todo de nuevo y que muchas veces pasa que interconsultan primero a oncología médica por distintas razones y que un paciente no esté en condiciones de reiniciar quimioterapia no significa que no se pueda reiniciar la radiación. Para estos fines muchas veces los hacemos en forma independiente y en el camino vamos retomando, por ejemplo, terapia sistémica habiendo reiniciado antes con radiación. Entonces, aquí muy importante que interconsulten con un umbral bajo al equipo de radioterapia. Y si es curativo, como les decía, el tratamiento es intención curativa, el tratamiento oncológico tiene que ser reiniciado a la brevedad posible. En general, no esperamos el alta hospitalaria para reiniciar un tratamiento con radioterapia, ni tampoco esperamos la estabilidad médica absoluta como lista para el alta para reiniciar, sino que en la medida en que haya estabilidad suficiente, podemos reiniciar. Entonces, me interesa de lo que hemos conversado, que nos llevemos primero
que las complicaciones graves de la radioterapia pueden requerir manejo en UCI. Y como les comentaba, la que más frecuentemente puede llegar a ocurrir, por muy bajo que sea en incidencia por gravedad, es neumonitis por radiación. Y el manejo depende del tipo de complicación, el tiempo y la gravedad. Como hablábamos, las complicaciones tardías de la radioterapia que pueden requerir manejo en UCI generalmente son complicaciones producidas por problemas más bien estructurales y que pueden ocurrir años después del tratamiento. Entonces, cuando ustedes vean el antecedente de un paciente que tuvo radiación y ahora se están enfrentando a un sangrado de difícil manejo, a una estenosis de difícil manejo y tienen el antecedente de la radioterapia y no está muy claro qué rol pueda cumplir, rápidamente llamen a radiación, porque hay que ver si efectivamente se corresponde con el problema que están enfrentando y cómo se puede solucionar. Lo mismo como conversábamos, interconsulten precozmente a radioterapia. Y lo otro, por favor, recuerden, los pacientes en UCI pueden recibir radioterapia en casos graves, ¿ya? En casos que ustedes vean la potencial necesidad que se plantee o que eventualmente un equipo quirúrgico diga, eventualmente este sangrado podemos buscar tratarlo con radiación, tengan un umbral bajo para plantearlo y dependiendo del centro es que existe la factibilidad de hacerlo. Como les comentaba, hay centros muy, muy completos. En nuestro caso, en el centro de cáncer de la universidad, donde tenemos todo lo necesario para poder atender un paciente en UCI. No en todo centro eso es factible, por ende, trabajen de cerca con el centro de radioterapia que esté afiliado a su hospital, a su UCI en este caso. Y lo otro es que los pacientes oncológicos en radioterapia que llegan a la UCI por alguna otra patología tienen que reiniciar radioterapia a la brevedad posible, por ende tengan una comunicación muy estrecha con el equipo de radioterapia. Entonces, con eso, lo que más me interesa son sus preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí, por supuesto. Perdón, estoy manejando que tiene que salir. ¿Le ha tocado entonces pacientes así de UCI que llegan con su ventilador de transporte, con sus bajitas de suero y todo al radiador? ¿Cómo Sí, hacerse radioterapia? absolutamente. Sí, y de hecho ahí, como les comentaba, depende mucho el centro donde están. En el caso de nosotros, como tenemos ventilador mecánico, se puede hacer y no es gran problema hacerlo. Requiere de tener al equipo completo ahí en caso de que haya algún problema mayor que requiera reanimar. Todos los centros de radioterapia en Chile tienen que tener tienen que tener un carro de paro, hay como muchas cosas que tienen que estar ahí porque tratamos constantemente con pacientes oncológicos que son más frágiles. Pero para tener las capacidades completas para entregar radioterapia a un paciente en UCI, es mejor verificarlo con el centro con el que trabajen ustedes. Sí, es. Pablo, yo tengo una pregunta práctica. Eh, ¿Podría considerar que hay algún cuadro que sea que necesite radioterapia de urgencia, que uno no puede esperar? Por ejemplo, un paciente que llega, no sé, te voy a poner un ejemplo práctico. Alguien que llega con una complicación, está sangrando, pensamos que la radioterapia es una posibilidad si se han agotado las otras, y es justo un día viernes en la tarde. ¿Es posible en los centros que esto funcione como una urgencia, digamos, el fin de semana o en la práctica funciona de lunes a viernes? ¿Cómo es el tema administrativo? Gracias por la pregunta, doctor. La verdad es que hay un equipo de turno. Entonces, si llega una interconsulta por sangrado, hay todo un flujo de trabajo con un equipo completo que está de turno para los fines de semana. Entonces, si bien la gran mayoría de las veces el equipo de turno vamos a ver interconsultas a veces, ocurre ocasionalmente que es por sangrado y ahí hay que de hecho por norma tiene que ir un físico médico, un tecnólogo, el médico de turno y eso hay que como activar todo el flujo de trabajo que involucra pasar al paciente por el escáner, hacer todo el proceso en 1 hora, 90 minutos y ya y mandar al paciente de vuelta, por ejemplo, irradiado. Pero existen equipos de turno para eso. Y ahí también, lo mismo que habíamos conversado antes, si un hospital trabaja con un centro externo de radioterapia, es muy importante que conozca si ese centro externo tiene un sistema, por ejemplo, de turno. Generalmente los hospitales
ven este tipo de cosas a través de licitaciones. En el caso de nosotros, como somos parte de toda la red de salud de la universidad, quedamos en turno, estamos de turno tanto para Marcoleta como para San Carlos. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Aprovechemos esto. Como decía Pablo, no es tan frecuente la interacción que tenemos de llevar pacientes desde la UCI, pero lo hacemos en algunas circunstancias. Pero no hemos tenido la oportunidad de tener este intercambio más bien desde el punto de vista académico. Así que muy interesante conocer esto. Hay una pregunta Acá me acá. preguntan por un centro específico. No, Sí, no sabría contestarte, Carla. Porque cada centro, en ese sentido, especialmente como el que mencionas tú, que es una clínica externa que está afiliada a varios hospitales, no te sabría decir si ellos tienen un sistema de esas características. y al revés, Pablo, eh, el Centro del Cáncer con el servicio de radioterapia podría prestar este servicio a pacientes de otro hospital o necesita un convenio especial. Generalmente hay convenios especiales porque también hay temas desde ese punto de vista como médico legales cuando uno traslada a un paciente en UCI, que tienen que ver, por ejemplo, si el paciente tiene un problema en el minuto en que está por ejemplo, un ejemplo práctico de esto es nuestra licitación con el Hospital Salvador. El Salvador tiene un convenio que permite, que tiene su convenio de radioterapia es con nosotros y nosotros podemos tratar pacientes de urgencia graves con ellos. Pero el convenio establece que si nosotros tratamos a un paciente grave y en ese momento ese paciente se complica, hay que cruzarlo al frente, hay que cruzarlo al hospital clínico. Entonces, por ejemplo, todos esos pequeños detalles que uno como esas típicas situaciones que uno dice, como que no piensa en ellas hasta que ocurren, cuando uno trata a pacientes en UCI, todas tienen que estar fríamente calculadas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, para nosotros es muy distinto tratar a un paciente que está, por ejemplo, con drogas vasoactivas que un paciente que está intubado. O sea, todas esas cosas son absolutamente distintas para fines de quiénes son las personas que tienen que estar frente a la máquina, dónde tiene que estar el carro de paro, quiénes tienen que estar ahí pendientes mirando a través de una cámara, porque el paciente está, como les comentaba, completamente aislado en la camilla, o sea, en la pieza blindada. Y entrar, incluso en el modo de emergencia de nuestros aceleradores, no toma menos de 20 segundos. Estamos hablando de que hay que mover una puerta de varias toneladas. Entonces, todos estos pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Perfecto. Ya, el mensaje me parece importante es que se puede hacer, que está la disponibilidad, que está la patología, hay patologías que hay que estar atentos, que se pueden beneficiar de esta terapia y que existe la terapia y que potencialmente la podemos usar. Eso es muy interesante de conocer. Muchas gracias, Pablo. No sé si hay alguien que tenga alguna otra pregunta. Bueno, Pareciera que no, de todas maneras les vamos a hacer llegar las diapositivas y lo otro es que por interno también, si en diferido hubieran algunas otras preguntas, yo encantado ahí de contestarlas en un segundo tiempo por correo electrónico, lo que sea. ¿Ya? muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Encantado. gracias, Pablo. Muchas gracias, Diego, y a todos ustedes por su participación. Hasta el próximo martes. Gracias.